¿Estás alegre? ¿Estás contento? ¿Estás en victoria? Gloria a Dios. Eso es lo importante, amén, hermanos, de que el Señor está en este lugar. Si yo en este momento le hiciera una pregunta a cualquiera de ustedes y le preguntase, ¿qué es el Señor para tu vida? En una palabra, sin decirme todo. Una palabra sin decirme todo. Son muchas palabras. Levante la mano. Alguien que levante la mano. Ahí, Marcela. Fiel. Muy bien, hermana. Esperanza. Perdón, mi esperanza. Confianza. Vida. Ahí al fondo. Mi sustento. Amor. Bueno. Mi Padre. Tantas cosas que podríamos decir, ¿verdad? Así es. Son tantas cosas, hermanos. Son tantas. Haríamos una lista muy grande. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque el salmista reflejaba también lo que era Dios para él. Y quiero comenzar con un salmo hermoso. Un salmo que yo sé que muchos de ustedes quizás se saben de memoria. Y es el Salmo 27. El Salmo 27 dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjate que el salmista dice lo que es el Señor para él y después dice, ¿por qué voy a tener yo miedo? Si esto es para mí mi Señor, entonces no tengo por qué vivir con miedo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se juntaron contra mí mis malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y ahora mira lo que dice en este versículo. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Eso es lo que buscaba el salmista. El salmista no ponía su mirada en los enemigos, y mira que en este momento estaba siendo perseguido y rodeado de enemigos. Él dice, no voy a tener ningún temor. Yo no sé si en esta hora tú estás pasando un momento difícil de tu vida. No sé cómo estás pasando tú en este momento, esta semana, no sé cómo lo has tenido. Pero lo que sí sé, que aquí hay muchos que acaban de decir que el Señor es su Padre, su fortaleza, es su luz, su salvación, su amor, que es todo en su vida. Por ese motivo, no tienes por qué vivir angustiado ni preocupado, porque Él es tu fortaleza. Ahora bien, una cosa sí vamos a demandar todos los que estamos aquí, y es poder estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para alabarle, para adorarle, para rendir nuestras vidas delante de Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Cierra tus ojos allí donde tú estás y dale gracias al Señor. Dile, Señor, gracias, porque a veces cuando no tengo tantas fuerzas, tú eres mi fortaleza. Gracias porque a veces cuando veo, Señor, tantas pruebas, tantas dificultades, Dios mío, tú eres esa luz que alumbra, Señor, y me muestras las decisiones que debo tomar, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque hay momentos en mi vida en los que no sé qué hacer ni qué decisión tomar, y aún así, Señor, tú das esa palabra viva y eficaz a mi corazón, Señor, que me ayudas a seguir adelante. Dile, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Dios mío. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de que hoy nos podamos acercar delante de tu presencia para contemplar tu hermosura, para alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, Dios mío, para levantar un cántico de corazón, Dios mío, para decir, como dice tu palabra, de alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Señor, bendice a cada una de las personas que hoy están aquí presentes y todos aquellos que en este momento a través de las redes sociales también, Señor, están junto con nosotros para alabarte y adorarte, pero sobre todo para recibir esa palabra que hoy tienes preparada para nuestra vida, Dios mío. Prepara al predicador, Señor. Unge sus labios, que tu espíritu esté ministrando, Dios mío, en este lugar. Trae esa palabra de aliento, de fortaleza que redarguye y exhorta nuestros corazones, que podamos salir de aquí renovados, fortalecidos y llenos con el poder de tu palabra, Dios mío, Señor. A ti queremos invocarte en esta hora, Dios mío. Toma, Señor, toma el control de este lugar de principio a fin, Señor.
Gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y ahora sí, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y hermanos, yo quiero compartir con ustedes y hacer una distinción entre lo que es lo que es relevante y que atañe a nuestra salvación. Porque hay cosas dentro de la Biblia que yo no quiero que se interprete que digo que no son relevantes. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto todo es relevante. Pero no todo atañe a nuestra salvación. Hay cosas, por ejemplo, hermanos, que aunque son importantes y algo nos puede enseñar el Espíritu de Dios, no atañen y no nos afectan a nuestra salvación. Por ejemplo, si yo les dijera que Balaam, si yo dijera acá que Balaam fue un profeta de Dios y que lo que hizo fue prostituir su ministerio, algunos pueden decir que sí, otros pueden decir no, Balaam directamente fue un falso profeta, pero eso no atañe a nuestra salvación. O por ejemplo, si yo digo que Salomón fue uno de los mejores reyes de Israel, algunos pueden decir que sí, y otros, como mi caso, creo que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, el rey Salomón. Usó muy poco la sabiduría que Dios le dio. Si hubiese sido tan bueno como a veces queremos verlo, la gente hubiese lamentado su partida, su muerte. Pero hay un versículo bíblico que dice que cuando Salomón murió, nadie lo lloró, porque fue un rey un poquito despiadado, bastante, aparte de que se apartó del Señor y instituyó la idolatría en Israel, el sacrificio de bebés también, el culto a Moloc. Entonces, claro, algunos dicen, no, Salomón fue un buen rey, otros dicen que no, pero eso no atañe a nuestra salvación. O por ejemplo, si decimos la edad de la Tierra, hay quienes piensan, no, la Tierra tiene poquitos más de 6.000 años, hay otros que dicen que tiene mucho más, que hubo un mundo preadámico. Eso tampoco afecta a nuestra salvación. Como tampoco afecta a nuestra salvación si creemos, por ejemplo, que Moisés era tartamudo. ¿Vieron que hay gente que dice que Moisés era tartamudo? Bueno, para mí Moisés no era tartamudo, sino que tenía problemas para expresarse. Vieron que hay gente que tienen una facilidad de palabras y hay otros que les cuesta un poco más. Bueno, yo creo que ese era el problema de Moisés. Era un problema de elocuencia y no tanto de tartamudez. Pero ya sea que sea tartamudo o que tenía un problema para expresarse verbalmente, eso no afecta nunca a la salvación de nuestra alma. ¿Saben por qué? Porque la figura central en la Biblia y en la historia de la humanidad no es Abraham, tampoco Moisés, tampoco David, ni Elías, ni Eliseo. La figura central de la Biblia, el eje central de la palabra de Dios y el eje central en la historia de la humanidad se llama Jesucristo de Nazaret. Y lo que yo piense y lo que yo crea de Él, eso sí afecta a mi salvación. No va a afectar mi salvación lo que yo piense de David. No va a afectar mi salvación si yo pienso que el apóstol Pablo era un malhumorado o era alguien que amaba a todo el mundo. Eso no va a afectar mi salvación. Pero lo que yo haga con Jesucristo de Nazaret, eso sí afecta a nuestra salvación. Por eso digo que hay cosas que son relevantes en la Biblia y que competen a la salvación y otras que aunque podemos aprender, no atañen para nada a la salvación. Y la Biblia nos habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. En cada uno de los libros aparece de alguna manera la figura del Señor. Pero en los evangelios, saben que se escribieron 4 evangelios, ¿no? Mateo, por ejemplo, muestra a un Jesús un poco más enfocado al mundo de los judíos. Mientras que Marcos muestra a un Señor en una llamarada de milagros. No sé si ustedes han leído el Evangelio de Marcos, yo lo empecé a leer ahora nuevamente, no sé cuántas veces ya lo he leído, pero lo he vuelto a leer. Y él presenta a un Jesús haciendo milagros, acostándose tarde, levantándose temprano, orando, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo obras colosales. Así lo presenta Marcos. Mientras que Lucas se enfoca en que el Señor no solamente vino para los judíos, sino que también vino para todo el mundo. Porque Jesús es para todos.
Es para los blancos, para los negros, para los altos, para los bajos, para los feos, para los lindos, para los judíos, para los gentiles, para todo el mundo. Jesús es para todos. Y Lucas quiere presentar a ese Jesús que está disponible para todos. Mientras que Juan se centra mucho en la divinidad de Cristo, revelando la verdadera identidad del Hijo de Dios. Pero todo en la Biblia, hermanos, nos presenta a Jesús. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Mateo 16, versículo 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hermanos, para que nos ubiquemos, era una región que estaba considerada altamente pagana, donde se hacían todo tipo de sacrificio a los demonios. Pero fue en esa región tan pagana, donde me imagino que la opresión espiritual era tremenda. La opresión espiritual me imagino que en Cesarea de Filipo era tremenda, pero fue en esa región tan opresiva, donde los demonios acampaban a sus anchas, fue ahí donde el apóstol Pedro recibió una tremenda revelación de quién era Jesús. Y esto nos habla, hermanos, que no importa dónde nos encontremos o cuál es la situación que nos rodea, si hay tinieblas, si hay opresión, si hay pecado. Cuando uno tiene un corazón para Dios, Dios se revela de una manera poderosa, más allá de la circunstancia que nos esté rodeando. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Sobre qué roca? ¿Sobre Pedro? Sobre esta roca se refería a lo que Pedro acababa de decir y a la persona de Cristo. A la confesión de Pedro de que tú eres el Cristo, el ungido, el enviado del cielo, el escogido por Dios. Sobre esa confesión, Pedro, y sobre mi persona, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el pueblo de Dios, porque Jesús ya lo prometió. Y lo que me gusta de Jesús es que Él no dice la iglesia, Él dice mi iglesia. Ningún ser humano puede adueñarse de la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor Jesús. Él es el dueño, Él es el amo y es quien las compró. Yo me acuerdo que allá cuando en el Uruguay me decían, ¿dónde queda tu iglesia? A mí me gustaba aclarar, le decía, yo no tengo iglesia. Yo tengo apenas 2 casas que heredé de mi padre, pero no tengo nada más. Porque la iglesia le pertenece al Señor. Nosotros los pastores somos simplemente siervos que Dios ha puesto para edificar a los santos para la obra del ministerio. Pero Jesús dice ahí que Él va a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, acá Jesús les hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen la gente que soy? Y después, ¿quién dicen ustedes? ¿Qué es lo que dicen ustedes acerca de mi persona? Y yo quiero, hermanos, que rápidamente veamos qué se ha creído sobre Jesús a lo largo de la historia. Saben que Jesús es la persona más famosa del mundo, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso, no? No hay nadie más famoso que Jesús. Incluso en lugares tan remotos se sabe acerca de Jesús. Ahora, ¿qué se ha creído de Jesús a lo largo de la historia? Miren, para algunos simplemente fue un rabino, un predicador. Pero yo digo, fue más que un rabino y fue más que un predicador. Para otros,
fue un falso Mesías y que en la actualidad está sufriendo de forma despiadada. Ustedes sabían que hay gente que cree, hay gente de cierta religión que cree que Jesús se está revolcando en un infierno de estiércol. Hay gente que dice eso acerca del Señor. Pero justamente, ¿qué dice la gente de Jesús? También hay otros que dicen que es un charlatán y que fue un charlatán. Otros afirman, y estos hermanos lo puedo comprobar con documentación, otros afirman que fue un brujo, fruto de una relación ilegítima entre María y un soldado romano. Para otros fue un profeta de renombre, un hacedor de milagros, un sabio como pocos, lo ponen al nivel de los estoicos, un revolucionario. Mi padre me decía el primer comunista. Claro, como mi padre era izquierdoso, era de izquierda, era zurdo. Era zurdo para escribir y era zurdo de mentalidad también. Pero bueno, Dios lo salvó igual. Hermanos, hay gente que dice eso, Jesús fue el primer comunista. Jesús fue el primer comunista. Otros dicen que fue un iluminado con un sentido de altruismo, alguien compasivo, solidario, que se preocupaba siempre por el bienestar de los demás. Estas son algunas de las creencias erróneas a lo largo de la historia, y si nosotros saldríamos a la calle y preguntáramos qué piensa la gente de Jesús, seguramente alguna de estas respuestas oiríamos, ¿no? Que fue un predicador, que fue alguien que hizo muchos milagros. Pero hermanos, Jesús fue mucho más que alguna de las cosas que dicen acá. No por nada la historia ha cambiado entre antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, hermanos, eso es lo que la gente dice del Señor, pero la importancia absoluta de Cristo para nuestra salvación es innegable. Lo que podemos saber, hermanos, es lo que dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos en nombre de Buda, no podemos ser salvos en nombre de Mahoma, no podemos ser salvos en nombre de Confucio, no podemos ser salvos en nombre de Abraham, ni de Moisés, ni de David, ni de Salomón, ni de ninguno de los profetas. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto nos revela la importancia que tiene Jesús en la historia de la humanidad. Esto nos revela que fuera de Cristo no hay salvación. Y nosotros tenemos, hermanos, que tener ese concepto claro, que fuera de Jesucristo no hay salvación para nadie. Que Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia también dice acerca de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, Por eso, hermanos, les decía recién, no importa tanto lo que creo de Salomón, de David y de los otros personajes de la Biblia. Lo que importa es lo que creo de Cristo. Lo que creo de la figura del Señor Jesús. Y acá Jesús es muy claro, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en la Biblia, hermanos, así como en la historia hemos visto las distintas interpretaciones que se le da acerca de Jesús, en la Biblia también encontramos personas que decían, por ejemplo, su propia familia, ¿sabe lo que decían de Él? Está fuera de sí, está loco. Hay que ir a agarrarlo, amarrarlo, ponerle un chaleco de fuerzas. Eso es lo que pensaba su familia. Por eso, hermanos, no importa lo que piense tu familia de vos. Lo que importa es lo que piensa Dios de nosotros. No importa si nos rechazan por seguir a Cristo, si Cristo mismo fue rechazado por sus propios hermanos. Santiago, que fue un baluarte en la iglesia, pero en principio no creía en Él.
y decían, está loco, está fuera de sí. No lo busquen, pero los que están anotando, eso está en Mateo 3:21. La propia familia decían, ¿qué decían de Jesús? Está fuera de sí, está loco. Otros decían en San Juan 8:41, es un hijo de fornicación. Claro, los fariseos, que lo odiaban a Jesús, lo aborrecían por lo que él representaba, los fariseos siempre lo acusaban a Jesús de haber sido fruto de una relación ilegítima entre María y sabe quién persona. Entonces le decían, nosotros no hemos nacido de fornicación, como diciéndole, nosotros hemos nacido de una familia normal, no como la tuya, que conocemos a tu madre, pero nunca sabemos quién es tu padre. Eso es lo que le decían a Jesús los fariseos. También decían de él en Mateo 12:24 que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Y ahí fue Jesús cuando les dijo que cualquier blasfemia que el ser humano cometa va a ser perdonada, si se arrepiente. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Sí será importante el Espíritu Santo, ¿no? Que Jesús mismo dice que me blasfeme a mí o al Padre puede recibir perdón, pero el que haga blasfemia del Espíritu de Dios no recibirá perdón. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando igual estamos viendo algo que no entendemos y capaz que es una obra que Dios está haciendo por más que yo no la entienda, y no puedo yo adelantarme y atribuir que esa es una obra del diablo. A veces pasa, a veces escucho a muchos creyentes hablando tan livianamente que yo a veces cuando no entiendo algo, en vez de juzgar rápidamente o de condenar, prefiero llamarme al silencio y preguntarle al Señor. Pero muchas veces he visto cristianos, sobre todo en las redes sociales, blasfemar del Espíritu de Dios. Por ejemplo, ahora hace unos días el pastor está en Uruguay y no sé si ustedes han visto las redes sociales y una bendición, bueno, por algo que el enemigo se quiso levantar para que... Yo siempre digo que cuando viene una gran victoria el enemigo va a poner un obstáculo. Parece que él sabe, no sé cómo hace, pero sabe que se viene algo grande y glorioso. Pero en las redes sociales le escribían al pastor Jorge Márquez de Uruguay y le decían tengan cuidado con el español que viene porque no cree en el arrebatamiento y es un falso maestro y es un falso pastor. ¿Con qué facilidad las personas? Bueno, alguien dijo que hoy las redes sociales le da el derecho a hablar a muchos idiotas. Uy, perdone por la palabra. Pero es la realidad. Entonces, a veces somos tan rápidos para decir, no, porque el pastor fulano es del diablo, él está ungido por Satanás, el pastor de Guatemala, qué sé yo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Porque igual estamos diciendo que es usado por el diablo y cuidado, porque si es usado por el Espíritu de Dios, podemos correr el riesgo de estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y es el único pecado que no tiene perdón. ¿Qué le parece? Y ellos decían que por Belcebú Jesús echaba fuera a los demonios. También otros decían que tenía una autoridad descomunal, eso está en Marcos 1:27, y un soldado romano en Mateo 27:54 dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Vieron cuántas cosas se dice del Señor Jesús? Ahora, lo que me gusta del Señor y lo aplico para mi vida y nosotros lo deberíamos aplicar para la nuestra, que su valía y su autoestima y su identidad no estaba condicionada por lo que otros dijeran de Él, sino por lo que el Padre dijera de Él. Y nuestra valía también, hace poco hablaba con una hermana que estaba apenada, estaba triste, porque una persona de su familia muy allegada a ella no le cree que es cristiana, a pesar de que ve fruto, de que ve la transformación, el cambio de vida. Es más, le vive diciendo tenés que salir de esa iglesia, porque no es una iglesia de sana doctrina. ¿No ves que las hermanas se pintan el pelo y no sé cuántas cosas más? Porque a veces se confunde la sana doctrina con tradiciones humanas. Y yo le decía a esta hermana, hermana, vos no te preocupes.
Vos seguís tranquila caminando con el Señor, que no importa lo que diga fulano, mengano, sultano. Lo que importa es quién sos en Cristo y la identidad que tenés en Cristo Jesús. Es que el enemigo a veces quiere venir a hacernos dudar de nuestra identidad. Incluso lo quiso hacer con Jesús cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto, si eres el Hijo de Dios, al otro? ¿Por qué? Porque quiso venir a poner duda de su identidad, pero Jesús sabía bien quién era. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a saber bien quiénes somos en Cristo Jesús. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Ahora, el Padre también dio testimonio de Jesús. Y mientras que los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios, el Padre decía en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí que una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vuelvo a reiterarles, hermanos, la valía de Cristo no se la daba lo que pensaba su mamá, sus hermanos cuando no creían, los fariseos que lo tildaban de endemoniado, los fariseos que lo tildaban de ser hijo de fornicación. La valía de Él no se la daban ni los que lo halagaban ni los que los criticaban. La valía de Él se la daba su identidad como el Hijo de Dios. Ahora Jesús mismo llegó en el Evangelio de Juan, hay 7 yo soy que Jesús mencionó. Y él, por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Como diciendo, yo soy el que puede saciar al alma hambrienta. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, antes de Cristo, estábamos hambrientos y sedientos y queríamos saciar nuestra hambre y nuestra sed con distintas cosas? Yo me acuerdo que tenía tanta hambre por lo espiritual, tanta sed por lo espiritual, que no tuve mejor idea que buscar al Señor dentro del curanderismo. Y me acuerdo que pasaba las madrugadas enteras, ahora me paso escuchando predicadores, pero antes de los 15 años, pasaba desde los 10 años hasta los 15 que Cristo me encontró, pasaba las madrugadas enteras escuchando a espiritistas, a brujos, invocando demonios, me acuerdo de la cama mía. Claro, yo pensaba que eso era de Dios y entonces me acuerdo que tenía unas guías que me regalaron, unos collares, y dormía con esos collares y unos caracoles que se llaman bucios, que eran cosas que usaban mucho en el espiritismo. Pero tenía hambre de Dios, quería conocer la presencia de Dios, pero claro, no me había topado con la realidad. Hasta que vino alguien y nos golpeó la puerta de casa y nos predicaron el Evangelio. Y enseguida dejé todo, renuncié totalmente a esa vida de oscuridad y de tinieblas. Y el cambio que hizo el Señor desde el primer día que me entregué a Él, desde el primer día, el cambio fue radical. Las cadenas se rompieron, comencé a experimentar la gloria de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Fue un cambio radical que no fue que fue progresivo, fue así radical, de la noche a la mañana. En el culto mismo, me acuerdo que pasé adelante para recibir a Cristo, porque el pastor nos invitó y pasé adelante, recibí a Cristo y fue hasta ahora, han pasado tantos años y qué lindo, qué diferente que es la vida con el Señor. Y así como el mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo, nuestra vida también se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué más dijo? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si alguno anda en oscuridad, tanto de los que está acá o de los que nos está mirando, el que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas. Jesús es el único que puede entrar en nuestras tinieblas y disiparlas totalmente. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz del Señor Jesucristo.
También dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también dijo, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, dijo, es el labrador. Y ustedes, hablando de nosotros los cristianos, ¿qué somos? Las ramas, somos simples ramas. Y dijo más, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas, no? Dijo el Señor acerca de sí mismo. ¿Cuántas cosas dice la Biblia acerca del Señor? ¿Cuántas cosas tan disonantes entre lo que puede decir el mundo, entre lo que decían los fariseos, los religiosos, los judíos de aquella época, lo que creían de Él? Y cuántas cosas tan disonantes, tan diferentes a la realidad de nuestra vida. Pero nosotros hemos experimentado que Jesucristo realmente está vivo y que Él no está muerto y que Él vive en nuestra vida y que nosotros podemos confiar en Él. Como dice aquel himno, porque Él vive. ¿Se acuerdan? Yo estaré confiado, porque Él vive ya no hay temor. Porque Él vive. Y hermanos, nuestro Dios es un Dios que está vivo. Es un Dios que venció a la muerte. La Biblia dice que venció a la muerte, que venció al sepulcro, que venció a los principados, a las potestades, a los poderes de las tinieblas, que venció al pecado y que hoy está triunfando y triunfa todavía. Y que nosotros podemos vivir en victoria gracias a Él, porque dice que nuestra victoria, nuestra bandera está en Jesús. La victoria está en Jesús, nuestra bandera. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué dijo eso? Porque Jesús había vencido. Porque Jesús no era un charla barata. Porque Jesús es Dios mismo. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque la Biblia dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los TJ dicen Jesús simplemente es un profeta más. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. La Biblia nos dice que Dios se manifestó en carne, que Dios se hizo humano, que Jesús, dice la Biblia en Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Ese es Jesús. El mundo puede decir lo que diga, pero hay algo adentro nuestro, hay alguien, mejor dicho, adentro nuestro, que es el Espíritu Santo, que nos da testimonio de que Jesucristo está vivo y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y por último, y le voy a pedir a la hermana Saray que pueda ir pasando, quiero pronunciar las palabras del doctor Lockridge, un pastor bautista afroamericano, que una vez en una conferencia de prensa le pidieron si podía dar unas palabras acerca de Jesús. Y este hombre se cree que espontáneamente dijo lo siguiente: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel, Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de gloria, Él es el rey de reyes y Él es Señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, Él es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces?
Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es el incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, absuelve a los deudores, liberta a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, recompensa a los diligentes, embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente a la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta. Su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo fácil, su carga ligera. Me gustaría describírtelo, dijo este predicador. Pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacártelo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Y culmina diciendo, los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no pudo retenerlo. Este es mi rey, este es mi rey. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y cuál es tu respuesta final? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es simplemente la religión del domingo? ¿O es realmente el Rey de los siglos, el inmortal, el poderoso Dios, el Santo de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador de los pecadores? ¿Quién es Jesús para tu vida? Le pregunto a los que nos están mirando, ¿quién es Jesús? Es para todos, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a la hermana. Nos ponemos de pie, hermanos. Pero ¿cuál es tu respuesta final? Jesús es el médico divino. Jesús es el que puede restaurar el alma caída. Jesús es el que puede liberar al que está cautivo en prisiones. Jesús es el que puede darle esperanza al que está desesperanzado. Jesús es el que puede entrar en las tinieblas de tu vida y disiparlas. Jesús es el único que puede levantar a aquel que está en lo más profundo caído. Ese Jesús. Es el único que puede perdonar pecados, es el único que puede liberar las vidas. Es el único que puede darle verdadera esperanza a este mundo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Y qué paz experimentamos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón? Aún en medio de las batallas de la vida hay una paz. Como dice aquella canción, en el seno de mi alma una dulce inquietud se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Jesús es la paz que este mundo necesita. Israel, Gaza, Palestina, Irak, Irán, toda esa zona que viven en conflictos,
lo que necesitan es abrirle su corazón al Rey de la Paz. Es abrir su corazón a aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este mundo necesita a Jesús. España necesita a Jesús. Tenerife necesita a Jesús. Y la iglesia necesita a Jesús. Necesitamos que el Espíritu de Dios haga real la vida de Cristo. Porque el Espíritu de Dios vino a glorificar a Jesús. Viene a exaltar a Jesús. Viene a revelarnos a Cristo. Necesitamos conocerlo más. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Por esta breve reflexión, Señor, que has puesto en mi corazón. Qué hermoso, Jesús. Eres hermoso, eres el más hermoso. La gracia se derramó sobre ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias que tu Espíritu Santo nos revele tu persona. Nos revele quién eres, Señor. Queremos conocerte. Queremos realmente conocer quién eres tú. Conocer tu presencia, conocer tu gloria. Realmente necesitamos ese toque del cielo una vez más. Jesús, tú eres el enviado del cielo. Eres el escogido por Dios. Eres el único y cierto camino a su corazón. Cristo, creemos en ti. Creemos en ti. Eres el Hijo del Dios viviente. Eres la imagen del Dios invisible. Eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. Eres el Señor de nuestras vidas. Eres el Señor en nuestro corazón. Eres el Señor de esta iglesia. Eres el Señor de tu pueblo. Oh Dios, enséñanos a Cristo, Espíritu Santo. Glorifícalo una vez más. Glorifícalo una vez más. Glorifícalo una vez más. Glorifícalo una vez más. Revélalo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero también oramos que lo reveles a nuestros parientes, a nuestros familiares, a los que no te conocen. Revélales quién es Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toca las vidas, Señor, toca las vidas. Toca las vidas, toca las vidas. Es el momento, es el momento, es el momento. Tu lado mío.